Amigos, ¿se pueden imaginar esto? Un grupo de damas de la alta sociedad rusa, todas mayores de 70 años, ignoraron las amenazas de sus familias de cortar lazos con ellas y volaron valientemente miles de kilómetros solo para cumplir el sueño más grande de sus vidas: ver las flores de primavera en México. Apenas 5 minutos después de aterrizar en tierras mexicanas, todas lloraron de emoción colectiva. Y cuando el viaje estaba por terminar, incluso protagonizaron una sentada en el aeropuerto, negándose rotundamente a regresar a casa. Esto no es una escena de película, sino una historia real que sucedió en la primavera de 2025. Hoy los llevaré a conocer el viaje de estas 14 valientes mujeres por México, para que vean cómo, en solo 7 días, fueron completamente conquistadas por la calidez y belleza de esta tierra, cambiando para siempre su visión de la vida. ¿Listos para conmoverse? No olviden darle me gusta y suscribirse para adentrarnos juntos en este viaje cálido e impactante para el alma. Hola a todos, soy Sofía, una guía turística que lleva 20 años trabajando en el intercambio cultural entre México y Rusia. Hablo ruso y he guiado a muchos turistas rusos, pero la experiencia de marzo de 2025 fue, sin duda, la más especial e inolvidable de toda mi carrera. No fue solo un viaje común, fue un choque de corazones sinceros que cruzó barreras políticas. Las protagonistas de esta historia son 14 señoras de familias acomodadas de Moscú, con edades entre los 62 y 76 años. Entre ellas había figuras como la señora Elena, magnate del petróleo, la señora Irina, esposa de un banquero, y la señora Marina, esposa de un rector universitario honorario, todas damas de alto estatus en la sociedad rusa. Todo comenzó hace 50 años, cuando la señora Elena vio un álbum de fotografías de México. En ese libro, las imágenes de las calles cubiertas de nubes violetas de jacarandas y la arquitectura colonial eran tan hermosas que le robaron el corazón. Desde entonces, esa imagen se convirtió en un sueño guardado en lo más profundo de su ser. Al llegar a los 70 años, sintió que el tiempo se agotaba y que, si no iba ahora, quizás nunca cumpliría ese sueño. Así que invitó a varias de sus mejores amigas de toda la vida y decidieron venir a México a hacerlo realidad. Así se formó este grupo de soñadoras de las jacarandas. Pero apenas se anunció el plan, sus familias estallaron. Debido a la tensa situación internacional en ese momento, sus familiares sentían que ir a México, un país tan cercano a Occidente, era demasiado arriesgado. El hijo de la señora Elena incluso advirtió que su madre podría ser detenida bajo sospecha de espionaje. En sus círculos sociales, algunos las llamaron traidoras o locas. Los medios rusos llevaban días con reportajes negativos, haciéndolas parecer poco patriotas. A pesar de esta inmensa presión, estas 14 damas no vacilaron ni un poco. En sus corazones solo había una convicción: la cultura no tiene nada que ver con la política, y la belleza de las flores no tiene fronteras. El día de la partida, el aeropuerto de Moscú-Domodedovo estaba desolado, ningún familiar fue a despedirlas. Los esposos tenían caras largas y los hijos negaban con la cabeza, diciendo que no lo entendían. Fue el inicio de un viaje solitario. En el avión, las expresiones de todas eran de nerviosismo. Preguntaban en voz baja y constante: ¿de verdad seremos bienvenidas? ¿Nos mirarán mal? Como guía, yo también tenía el corazón en un puño. En momentos tan sensibles, nadie sabía cómo nos recibirían en México. Pero en cuanto el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todas las preocupaciones se disiparon al instante. Lo que nos recibió fue una ola de calidez y sorpresas. Primero, el anuncio del avión nos dio la bienvenida a México en español, y luego, para nuestra sorpresa, lo repitió en un ruso fluido. La señora Elena abrió mucho los ojos y dijo: ¿esto es especialmente para nosotras? Ese pequeño detalle ya le había calentado el corazón. Al salir de la cabina y caminar por el pasillo, el personal sonreía y decía bienvenidos en español, e inmediatamente añadían en ruso: Dobro posalovat v México, bienvenidas a México. En ese momento, el nerviosismo de las damas desapareció, y sus rostros se llenaron de asombro y emoción. Al llegar a los mostradores de migración, la sorpresa fue mayor. Los oficiales, al ver que eran personas mayores, trajeron sillas inmediatamente para que se sentaran y les ayudaron proactivamente con su pesado equipaje.
Ese tipo de cuidado atento nunca lo habían experimentado en el aeropuerto de Moscú. En la zona de recogida de equipaje, la emoción continuó. Una joven empleada mexicana se acercó hablando un ruso muy estándar y dijo: «Amigas que vienen de Rusia, gracias por venir a México en la época más hermosa de las flores. Este año las jacarandas están floreciendo más bellas que nunca», añadió. La señora Irina, con voz temblorosa, preguntó: «¿De verdad nos dan la bienvenida a nosotros los rusos?». La empleada asintió sonriendo: «Claro que sí. Lo más bello de México no son sus paisajes, sino su gente. Un corazón que ama la cultura no tiene fronteras». Al escuchar esto, todas no pudieron evitar derramar lágrimas. Era completamente diferente a la frialdad que habían imaginado. La calidez de los mexicanos fue como una corriente que llegó directo al fondo de sus corazones. La señora Elena me agarró fuerte la mano y dijo: «Haber venido aquí realmente vale la pena. Solo por este momento, el viaje ya valió lo que pagamos». En el autobús de lujo que nos llevaba del aeropuerto al centro de la ciudad, todas miraban fijamente el paisaje por la ventana. A lo largo del camino, los árboles de jacaranda en plena floración eran tan hermosos como en sus sueños. «Realmente existen. Son más bellas que en las fotos», exclamaban maravilladas. El conductor, muy amable, bajaba la velocidad a propósito cuando pasábamos por lugares donde las flores estaban especialmente hermosas. La señora Marina dijo con gratitud: «La gente aquí es realmente muy amable». Al llegar al hotel ya era tarde. En la recepción, habían preparado tarjetas de bienvenida especiales para las distinguidas huéspedes rusas, escritas en ruso: «Bienvenidas al México de la eterna primavera. Les deseamos un viaje placentero». Las habitaciones fueron asignadas especialmente en el lado con vista a la ciudad y a los parques. Fuera de la ventana se veía un mar de flores violetas. Todas se juntaron frente a la ventana, en silencio durante mucho tiempo, contemplando ese mar floral. La escena que habían anhelado durante 50 años estaba justo ante sus ojos. La señora Elena lloraba en silencio, murmurando como si rezara: «Dios mío, gracias por permitirme ver todo esto en vida». Esa noche, mientras disfrutaban de la comida mexicana en el restaurante del hotel, charlaban animadamente: «Es mejor de lo que imaginábamos». Fue la vista más hermosa que habían visto en sus vidas. Acordaron que al día siguiente irían a caminar bajo los árboles. A la mañana siguiente nos dirigimos a una zona llena de parques y arquitectura colonial. Aunque era la primera vez que usaban el transporte local, gracias a las amables indicaciones del personal y de ciudadanos entusiastas, no nos perdimos y llegamos sin problemas. En la entrada del parque, al ver por primera vez de cerca el bosque de jacarandas en flor, las 14 lanzaron una exclamación al unísono. Inmediatamente después sucedió algo increíble: todas comenzaron a llorar al mismo tiempo. Estas damas de más de 70 años fueron cautivadas por la belleza de las flores y lloraron a todo pulmón. Los mexicanos que pasaban se detenían, conmovidos por la escena, algunos incluso les ofrecieron pañuelos. La señora Elena, parada bajo un árbol violeta, dijo entre lágrimas: «¡Qué belleza, cuánta vitalidad! Este es el corazón de México». La señora Marina también comentó: «Antes pensaba que la nieve de Rusia era lo más hermoso del mundo, pero la vitalidad que muestran estas flores está en otro nivel». Mientras se tomaban fotos bajo las flores, una pareja de ancianos mexicanos se acercó a hablar. «Vienen de Rusia, ¿verdad? Vinieron especialmente a ver las flores, muchas gracias». La señora Irina respondió en un inglés básico: «Beautiful, very beautiful». Los ancianos sonrieron y sacaron una caja de dulces típicos mexicanos, alegrías y jamoncillos, diciendo: «Tengan, coman esto, es un regalo de bienvenida». Este intercambio lleno de calor humano mexicano hizo que todas volvieran a llorar. Fue el momento en que comprendieron profundamente que la oposición política no puede impedir la conexión entre los corazones. Por la tarde, organizamos una experiencia cultural profunda. En una casa tradicional, experimentamos una auténtica ceremonia de cacao. Al principio, todas estaban un poco confundidas, sin saber cómo sostener las jícaras o entender el ritual. Pero bajo la paciente guía de la maestra de ceremonias, comenzaron a entender la paz, la armonía y la verdad de la cultura mexicana ancestral.
Cuando la maestra explicó el concepto de destino y conexión, todas quedaron profundamente conmovidas. Al escuchar que los encuentros entre personas son lazos preciosos predestinados, la señora Elena dijo: esto es exactamente el retrato de nuestro viaje a México. Mientras aprendían la etiqueta y el respeto por la naturaleza, entraron en contacto con la profundidad espiritual de esta cultura. La señora Marina, que fue profesora de filosofía en la universidad, comprendió que esto no era solo beber cacao, sino que contenía una filosofía de vida. En la tranquilidad de la sala, sus almas se asentaron. Probar esa bebida ancestral fue una primera experiencia para todas. Hacía mucho que no tenía un momento de paz interior así. Es como si hubiera olvidado el ruido cotidiano de Rusia, como si mi alma hubiera sido lavada, fueron sus comentarios. La tercera noche ocurrió algo inesperado. La señora Irina se desplomó repentinamente durante la cena, agarrándose el pecho. Tenía 67 años y antecedentes cardíacos. La situación parecía grave. Todas estaban en pánico y yo también me sentí desbordada. Las emergencias médicas en el extranjero son siempre lo más preocupante. Llamé inmediatamente al 911. Tras explicar la situación, el operador dijo: enviaremos paramédicos altamente entrenados. Esa respuesta tan organizada me sorprendió. En menos de 5 minutos, la ambulancia llegó. El profesionalismo y la rapidez de los paramédicos mexicanos conmovieron a todos. Evaluaron rápidamente la condición de la paciente y realizaron los primeros auxilios adecuados, un nivel que no habían visto en Rusia. El cuidado meticuloso, especialmente hacia una paciente mayor, tranquilizó a sus compañeras. La ambulancia estaba equipada con tecnología médica de punta, monitoreando a la paciente incluso en movimiento. De camino al hospital, un paramédico explicaba la situación en inglés sencillo, permitiéndonos seguirlos con tranquilidad. Al llegar a uno de los mejores hospitales privados de la ciudad, nos esperaba otra respuesta asombrosa. La sala de urgencias tenía un flujo de trabajo perfecto. El personal y los médicos vinieron de inmediato a ayudar. Al ver tal eficiencia, todas expresaron su admiración. La rapidez del diagnóstico también fue impresionante. Desde el electrocardiograma y análisis de sangre hasta el ecocardiograma, todo se completó en poco tiempo. En Moscú, solo para un examen cardíaco hay que esperar días. Aquí, por ser una emergencia, se hizo de inmediato. Afortunadamente, el resultado fue leve, arritmia causada por la fatiga del viaje. Aunque el médico sugirió observación por ser una paciente mayor, la señora Irina no quería desperdiciar su precioso viaje a México y pidió el alta con medicamentos. La respuesta de la farmacia del hospital fue excelente. El farmacéutico verificó cuidadosamente las interacciones con los medicamentos que ella tomaba en Rusia e imprimió instrucciones claras. Incluso le dieron medicamentos extra para que pudiera seguir tomándolos al volver a Rusia, un detalle muy atento. El costo del tratamiento también fue una sorpresa agradable. Los costos médicos en México resultaron muy razonables comparados con la calidad recibida. La urgencia, los exámenes y las medicinas costaron una fracción de lo que costarían en otros lugares. No hubo cobros excesivos por ser extranjeras. Todo fue transparente y justo. La amabilidad de todo el personal del hospital fue impresionante. Desde las enfermeras hasta el personal administrativo, se sentía su preocupación genuina por el paciente. Cuando el idioma fallaba, usaban traductores o lenguaje corporal para comunicarse. Al salir del hospital, la señora Elena dijo: ojalá en Rusia tuviéramos un sistema médico tan amable y eficiente. Esta experiencia profundizó la confianza y gratitud de todas hacia México. A partir del cuarto día, el amor de todas por México se volvió más pleno. La señora Irina, ya recuperada, se unió al grupo. Planeamos un viaje de un día hacia las afueras, hacia un pueblo mágico con lago. El transporte era cómodo y puntual. Caminamos por los senderos junto al lago bajo los árboles florecidos, el paisaje de montañas, lago y flores las recibió. Frente a una iglesia antigua, viendo los pétalos caer con el viento sobre la superficie del agua, la atmósfera era simplemente un mundo poético único. La señora Marina dijo: ¿esto es real? Es tan hermoso que no parece real, es como estar en un sueño. Al visitar los templos e iglesias coloniales,
Además de la belleza arquitectónica, se maravillaron ante la armonía entre la naturaleza y la humanidad. Esta es la estética de México, comentaron. La fusión perfecta entre la fe tradicional y la naturaleza. En las calles empedradas, también experimentaron vestirse con huipiles y trajes bordados. A sus más de 70 años, vestidas con ropa tradicional llena de colores bajo las paredes de adobe y las flores, se veían realmente hermosas. Tuvieron intercambios cálidos con las mujeres mexicanas que las ayudaron a vestirse. La quinta noche, charlando en el hotel, surgió una declaración sorprendente. La señora Elena dijo claramente, no quiero regresar. Las demás comenzaron a estar de acuerdo, yo tampoco. Al volver a Rusia nadie entenderá esta belleza. Si les cuento a mi familia sobre México, seguro no me creerán. Si pudiera, realmente quisiera vivir en México cada primavera. Al principio pensé que era una broma, pero sus expresiones eran muy serias. Y entonces, el día programado para el regreso, realmente ocurrió el incidente de rechazo a volver. En la sala de salidas del aeropuerto, las 14 iniciaron una sentada colectiva, diciendo que no querían irse, que querían ver las flores un poco más, que querían hablar más con la amable gente mexicana. No importa si nuestras familias en Rusia nos regañan, decían. El personal del aeropuerto, aunque confundido, al entender la situación respondió con calidez. Incluso les trajeron té y café, comprendiendo sus sentimientos. Pero sus familias se preocuparán, las convencieron suavemente. Finalmente, tras prometer que sin falta volverían el próximo año a ver las flores, abordaron el avión de regreso. Dentro de la cabina, todas seguían en un estado de euforia, diciéndose unas a otras que había sido la mejor semana de sus vidas. La belleza de México no se podía describir con palabras, la calidez de los mexicanos se convirtió en su riqueza espiritual. Al llegar a Moscú, la expresión de los familiares que fueron a recogerlas cambió a sorpresa. Porque los rostros de todas brillaban con una luz radiante, completamente diferentes a las expresiones de ansiedad que tenían antes de partir. Al verlas contar emocionadas sus experiencias en México en el aeropuerto, las familias comenzaron a entender poco a poco. Después de regresar, sus acciones llamaron la atención. La señora Elena abrió un salón cultural mexicano en los círculos sociales de Moscú, organizando exposiciones de fotos de las jacarandas, demostraciones de ropa tradicional y degustaciones de comida mexicana. Todos los eventos se llenaban. La señora Marina abrió una cátedra especial en la universidad para aprender de la estética mexicana. Los inscritos se agolparon, e incluso tuvo que abrir más cursos. No solo estudiantes de letras, sino de otras facultades y ciudadanos comunes venían a escuchar. La señora Irina, basándose en su experiencia en el hospital, presentó una propuesta al sector médico y al gobierno ruso. El contenido incluía propuestas concretas sobre el cuidado a pacientes extranjeros y la eficiencia de los sistemas de emergencia. Los medios rusos también prestaron atención a esto. Las agencias de noticias que al principio eran críticas, se conmovieron por sus relatos de experiencia cultural pura y comenzaron a producir especiales sobre México. El contenido de los programas apelaba a la importancia del intercambio cultural más allá de la política, ganando la empatía de muchos espectadores. La industria turística también cambió, las consultas para ir a México se dispararon. Especialmente las reservas para la temporada de flores se llenaron. Más que los recorridos turísticos tradicionales, los itinerarios que valoraban la cultura y la calidez humana se volvieron más populares. El sector educativo también se vio influenciado. Escuelas en Moscú y San Petersburgo comenzaron a promover la enseñanza del español y la cultura latina. El interés de la generación joven por México creció día a día. 6 meses después, todas cumplieron su promesa y visitaron México de nuevo. Esta vez, sus familias vinieron con ellas. Los esposos, que al principio se oponían, al ver el cambio en sus esposas también sintieron interés. Los hijos e hijas también querían ver la región que había conmovido tanto a sus madres y las acompañaron. En esta segunda visita, experimentaron la cultura mexicana más profundamente. Aprendieron formalmente sobre el arte popular, intentaron la caligrafía y pintura local, e incluso aprendieron a cocinar platillos mexicanos. Las familias también entraron en contacto con el encanto de México y compartieron la emoción de las damas. Ahora,
Estas 14 damas han fundado un grupo de intercambio cultural ruso-mexicano llamado el Club de la Jacaranda. Visitan México cada primavera y en otoño organizan eventos culturales mexicanos en Rusia. Como un intercambio popular de base ajeno a la oposición política, esto también ha recibido atención de varios sectores. La señora Elena ahora tiene 75 años, pero sigue estudiando español todos los días. Dice, espero poder decir, gracias, en español en la temporada de flores del próximo año. También cuida mucho su salud y dice riendo, por ver las flores de México, estoy dispuesta a hacer lo que sea. A través de esta experiencia, he vuelto a comprender profundamente la grandeza del poder cultural. Aprendí que un corazón que se conmueve ante las cosas bellas es algo común a todas las naciones, superando la oposición política y las barreras del idioma. Fui testigo presencial de cómo la belleza de las flores y la calidez humana tienen el poder de conectar los corazones. En el futuro, quiero seguir esforzándome como un puente para el intercambio cultural entre ambos lados. Espero que el coraje demostrado por la señora Elena y las demás, así como su amor puro por la cultura, pueda transmitirse a más personas. La historia de hoy termina aquí. 14 personas de la clase acomodada rusa ignoraron la fuerte oposición familiar para viajar a la hermosa tierra de México. Lloraron a los 5 minutos y hasta se negaron a regresar en una semana llena de emociones. ¿Qué les pareció esta historia? Por favor, dejen un comentario para animar a las protagonistas de esta historia. Esta es la estación de la emoción. Si les gustó esta historia, denle me gusta y suscríbanse al canal. Gracias por ver.